Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias al Instituto Juan de Mariana. Bueno, pues es un honor estar aquí una vez más. Bueno, he escrito un libro. Supongo que será para que no se entere nadie de lo que pienso, pero ahí está el libro, ¿no? Pero es un libro que me ha llevado tiempo escribir porque parte de una serie de hallazgos que son, digamos, en mi caso, bastante antiguos, ¿no? o en tiempo histórico seguramente ayer, pero en mi vida son hallazgos bastante antiguos. He estado escuchando a varios conferenciantes sobre muchos de los temas que nos preocupan hoy en día, entre ellos la extracción fiscal, el gasto del Estado, la imperancia de China, ¿no? Digamos, la injerencia incluso de China en nuestras vidas, en nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas políticos. Y claro, yo estaba inquieto preguntándome, ¿y cómo es posible que nos hayan entregado de esta manera, digamos, al expolio, un expolio, digamos, más o menos legalizado, pero un expolio al fin y al cabo, y sobre todo nos hayan vendido pues, agentes externos, como es el caso de China, porque aunque no tengamos muy buena opinión de la Unión Europea o de la Comisión Europea o de todo lo que hay allí, que al fin y al cabo son nuestros propios estados los que conforman esa Unión Europea, no lo olvidemos, pues es que llegué a la conclusión de que ni siendo tan estúpidos como parecen, es posible hacerlo tan mal, ¿no? Es decir, es posible meternos en este follón tan descomunal. Es decir, no se explica por la simple estupidez. Diría que no tengo ninguna prueba, pero tengo algunos indicios y no tengo ninguna duda de que lo que está ocurriendo no es una conspiración. Ojalá fuera una conspiración, nos tranquilizaría mucho más pensar que, bueno, pues que hay un villano, un supervillano, un espectre o un grupo de villanos que organizan todo esto y por lo menos los tenemos identificados, sabemos lo que pretenden, sabemos quiénes son y podemos intentar articular una estrategia para protegernos. Desgraciadamente es mucho más complicado y mucho más perverso. Es una confluencia de intereses. El poder es oportunista, lo hemos visto con las guerras mundiales, las legislaciones que eran, digamos, temporales acaban siendo permanentes, lo vimos también con la epidemia, donde personas que pensaron que era provocada, no, yo creo que el poder se aprovechó de aquella contingencia para probar sus fuerzas, medir sus fuerzas y ver un poco si efectivamente nos podían llevar un poco al modelo chino, de alguna manera, ¿no? Yo diría que hay una parte fundamental en la historia de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero hay una que es fundamental. Hablamos muchas veces, se habla del marxismo cultural, incluso del comunismo, de esas cuestiones que parece que quieren someternos, y se nos pasa por alto uno de los cambios más fundamentales que ha habido, especialmente en Europa, y que lleva ya más de 100 años en curso, y es la instauración de lo que se llamó una nueva vía que era alternativa al marxismo, y nace en Suecia. En Suecia, los suecos, que no son tontos, aunque a veces estén un poco mal de la cabeza, no son tontos, descubrieron que, lógicamente, el marxismo tenía un terrible fallo, y era que controlar los medios de producción acababa mal, ¿no? Porque funcionaban mucho mejor en manos privadas, porque había unos incentivos más poderosos para hacer las cosas bien, que si acababan en manos del Estado. Entonces decidieron que no iban a expropiar los medios de producción, sino que iban a controlar el capitalismo y a someterlo desde otro lugar. ¿Desde dónde? Desde la demanda. Es esto lo que instaura ese principio del Estado que interviene en nuestras vidas para decirnos cómo tenemos que ser, qué debemos consumir, qué podemos o no podemos hacer y cómo debemos ser buenos ciudadanos, ¿no? Esto es algo que empieza pues, hace ya más de 100 años, 105 años aproximadamente. Desde entonces hasta hoy hemos estado obsesionados con el comunismo, con lo soviético, después con el poscomunismo. Hemos tenido se habla mucho de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, que por cierto, como escuela, básicamente no cumple las reglas de una escuela, sino que son pensamientos bastante distintos y aleatorios. Y nos hemos olvidado de una cosa que es, para mí, digamos, el caballo de Troya que nos ha llevado hasta aquí y que tiene un aspecto mucho más aseado, mucho más apetecible, mucho menos peligroso, que es ni más ni menos que la socialdemocracia, que es precisamente esa nueva vía.
Incluso es curioso que hay un periodista norteamericano, lo explicó en el libro, que escribe un libro después de viajar a Suecia en la década de los 30 y escribe un libro estupendo que se llama Suecia, el camino intermedio, en donde él llega a la conclusión, lo ve y dice que es posible un país socialista con un mercado capitalista, incluso una monarquía que viva en armonía. Entonces él escribe un libro que tiene un impacto extraordinario en Estados Unidos, es un superventas, hasta el punto que llega a ser leído por Roosevelt justo cuando hace o diseña su New Deal. Entonces, él mismo hace una declaración en la que dice, he leído un libro, es un libro extraordinario, que despierta mucho mi curiosidad, y no dice solo mi curiosidad, sino en nuestro gobierno, lo cual es mucho más revelador, dice que convendría explorar esa nueva vía. A partir de ahí, es evidente que Estados Unidos también entra en un carril distinto al que llevaba hasta entonces. Pero bueno, no voy a irme más por las ramas. Yo creo hay un chiste que me hace mucha gracia en el que aparece Donald Trump, y Xi Jinping y von der Leyen, ¿no? Y Donald Trump se encuentran los tres con un genio en una lámpara, el genio sale y les pregunta a cada uno cuál es su deseo. Y Donald Trump dice, make esta América grande otra vez, hacer América grande otra vez y que sea una potencia incontestable durante siglos. Y entonces llega Xi Jinping, pues yo quiero que China recupere el poder y la hegemonía de las grandes dinastías. Y luego llega von der Leyen y le pregunta al genio, ¿y tú qué quieres? Y dice, yo quiero un manual con 1500 páginas para regular estos deseos. Yo creo que eso describe muy bien la Europa en la que estamos. La Europa actual no es una Europa nueva, es una Europa que empieza a forjarse en la posguerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que funciona relativamente bien, pero no funciona por el éxito socialdemócrata. Dicen que ahora la socialdemocracia está muriendo de éxito. No, el éxito no fue de la socialdemocracia, fue de una serie de condiciones, de potentísimos vientos a favor que ahora mismo ya no se dan. Por ejemplo, una energía barata y abundante. Eso técnicamente podría existir, pero ahora mismo no existe. Un boom de la natalidad que ahora mismo tampoco existe. Una fuerza centrípeta, que era la amenaza soviética, porque los países europeos, los que estábamos al otro lado del muro, pues teníamos nuestras divergencias y discrepancias, pero ante el oso ruso, al oso soviético, pues nos llevábamos bien, no teníamos más remedio que cooperar. Era una fuerza centrípeta. Cuando hay un artículo precioso y yo recomendable, que es Utopía y desencanto, de Claudio Magris, de hace ya bastante tiempo, en el que él, cuando se refiere a Fukuyama y el fin de la historia, aparte de que no lo deja en muy buen lugar, dice que en realidad la Guerra Fría no fue, digamos, un punto de inflexión que nos llevaría hacia un entendimiento del liberalismo como alternativa, como única alternativa política, sino que la Guerra Fría lo que hizo fue meter la historia en un congelador. La tuvo congelada durante décadas y cuando cayó el muro esa historia se descongeló y empezó a mostrar todo lo que había estado cambiando internamente en Europa y en Occidente sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Cuando despierta por primera vez Europa de ese sueño socialdemócrata donde todo era favorable y donde los ciudadanos habían llegado a la conclusión o el pacto tácito de que no importaba el incremento del intervencionismo o del gasto del Estado porque habíamos descontado que nuestra economía y nuestra prosperidad iba a ser siempre al alza. Pues se rompe ni más ni menos con la crisis del petróleo de los años 70. Ese es el primer aldabonazo de un sistema que está demostrando que necesita una enorme cantidad de combustible, de energía, de dinero, de recursos, para funcionar. Digamos que la socialdemocracia es como un V8 de un muscle car norteamericano, parece muy potente, pero en realidad tiende a averiarse y consume galones y galones de gasolina. Y entonces eso da una idea a los digamos, vamos a llamarlo así, a las élites tecnocráticas y a los gobernantes del peligro que estaban corriendo. Y el peligro que ellos ven es que como esos vientos han cambiado, esos vientos no solo han desaparecido, sino que se han vuelto en contra de Europa, hay que meter en la cabeza de los ciudadanos que, bueno, que
que quizá la idea del crecimiento constante es peligrosa, incluso es contraproducente, y que hay que estudiar nuevas vías, como por ejemplo el decrecentismo, ¿no? Ese no tendrás nada y no serás feliz, que nos quieren convencer de que, puesto que no podemos competir, porque nos han cargado de impuestos, nos han cargado de regulaciones, de controles, de una superestructura política que nos asfixia, no podemos competir con países, por ejemplo, como China, Vietnam, que bueno, en realidad Vietnam es, digamos, un satélite de China, con Taiwán, con otros países que son mucho más competitivos y productivos, van a convencernos de que el empobrecerse es algo virtuoso, es algo bueno. Para que os hagáis una idea de lo pavoroso que es esto, en Alemania, ni más ni menos, que es la cuna ahora mismo de toda esa corriente pseudoacadémica del decrecimiento, se abren más departamentos de estudio sobre el decrecentismo que sobre ingenierías. Así está Alemania. Así está Alemania. Todo esto lo explico en el libro e intento terminar no solo de una forma catastrofista, sino intento terminar intentando convencer a mis compañeros liberales de que el liberalismo es una teoría y también una práctica, pero que tiende como toda teoría, a ser básicamente una utopía. Es decir, ¿por qué es una utopía? Racionalmente sería posible, pero evidentemente hay un problema, y es que la gran parte de la sociedad no cree que se pueda funcionar sin una organización, digamos, llamada el Estado. No se lo creen, no lo creen. Entonces, el liberalismo, en lugar de insistir R que R, despreciando esa convicción que tiene la inmensa mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, en alguna medida sí cree esto, yo apuesto en el capítulo final del libro por lo que llamo un liberalismo instintivo, ¿no? Es un liberalismo defensivo, un liberalismo basado en cuestiones muy fáciles de explicar, que cada persona, en cada situación, puede entender perfectamente y puede asociarlo a sus propias vivencias, ¿no? ¿Por qué en España, por ejemplo, tenemos una legislación tributaria tan brutal, tan absolutamente delirante, como para que las personas que están cobrando el salario mínimo prefieran que su empresario o contratador no les suba 100 o 200 euros y lo saque del salario mínimo? ¿Por qué? Pues sencillamente porque el sistema tributario español, en el momento que tú cruzas esa línea, el trabajador no es que vaya a ganar 200 euros menos, es que va a tributar por encima del 100% de ese incremento. Por lo tanto, va a ganar al final menos que el salario mínimo. Es decir, ese tipo de cosas son cosas que parecen que no se conocen, no se saben. Entonces, esto y lo ha hecho Milei. Milei ha estado tocando esos temas y no ha dicho vamos a vender un libertarismo absoluto en el que usted pueda montar una sociedad en una plataforma de petróleo que esté abandonada en el Mar del Norte. No, eso la gente no lo compra. Le ha explicado por qué le va mal. Le ha explicado por qué le va tan mal y le ha explicado luego cómo le puede ir mejor. Yo creo que ese es el liberalismo instintivo que deberíamos intentar propagar entre el público para defenderse de esta agresión constante y de un objetivo fundamental, que es que la superestructura política que tenemos en Europa se mantenga a costa de nuestro empobrecimiento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos